Las personas que pasaron a la historia como los más tacaños. Algunos incluso tienen un lugar en los récords Guinness. A pesar de tener una fortuna de 3.000 millones de dólares, este empresario escocés nacido en 1835 era conocido por ser un gran avaro. Llegó a Estados Unidos cuando era muy joven y ahí amasó su riqueza en la industria del acero, pero también crecía su avaricia. Llegó al extremo de dejar propinas de 1 centavo. Aunque al final de su vida se convirtió en un filántropo que fundó más de 3.000 bibliotecas e impulsó el desarrollo científico. Fue un noble austríaco que se convirtió en barón a la muerte de su padre, en 1759. Heredó una gran fortuna y vivió en Londres en una mansión con 20 sirvientes, pero poco a poco se convirtió en una persona miserable y se fue a vivir a una pequeña vivienda. Antes de morir escondió su fortuna de 3.000 millones de dólares, para que sus hijas tuvieran que encontrarla. Mejor conocida como la bruja de Wall Street, fue la mujer más rica del siglo XIX. Cuando murió, en 1916, su fortuna era de casi 200 millones de dólares. Debía su fortuna a que en toda su vida fue muy cuidadosa y nunca ayudó a los necesitados, aunque se trataran de miembros de su familia. En una ocasión su hijo se rompió una pierna y en lugar de pagar el tratamiento, intentó que lo atendieran en un hospital para personas de escasos recursos, es por esto que el libro de los récords Guinness la tiene como la mujer más miserable. Dedicada a la fabricación y venta de muebles, es una de las personas más ricas del planeta. La fortuna de este sueco se estima en 6.000 millones de dólares, pero desde hace 15 años conduce un Volvo, vuela en clase turista y recicla las bolsas de té. En los 70 cambió su residencia a Suiza, un país famoso por ser un paraíso fiscal. Tenía una fortuna superior a los 28 millones de dólares actuales, pero vivía como un hombre pobre, en una casa en ruinas. Sus ropas eran casi harapos y se iba a dormir en cuanto se metía el sol, para no gastar en velas. De hecho, él fue la inspiración de Charles Dickens para crear a Ebenezer Scrooge, de su obra Un cuento de Navidad. Escocia e Irlanda durante el siglo XVII y su miseria afectó a miles de personas. En 1647 encabezó un movimiento que intentaba prohibir la celebración de la Navidad y que solo quedara como una conmemoración religiosa. Los soldados tenían poderes para confiscar todas las comidas especiales, los árboles de Navidad y cualquier tipo de decoración, además estaban prohibidos los villancicos. En 1660, Cromwell fue derrocado. A pesar de ser muy solicitado como pintor y escultor, y ser muy bien remunerado, el maestro renacentista Miguel Ángel vivió su vida como un mendigo. Cuando murió, dejó un patrimonio de 50.000 florines, unos 55 millones de dólares, superando en riqueza a personajes de la talla de Leonardo da Vinci. Este hombre amasó su fortuna durante la Gran Depresión. Con el paso del tiempo llegó a tener intereses en más de 200 empresas, hasta que en 1966 el libro de los récords Guinness lo designó como el ciudadano más rico del mundo. En su casa tenía un teléfono de pago y se negó a cubrir un rescate de 17 millones de dólares a cambio de la libertad de uno de sus nietos. Cuando los secuestradores enviaron una oreja del chico, con todo el dolor de su corazón pagó 2 millones. Al morir, en 1976, su fortuna era de 2.000 millones de dólares. Años, como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, con una fortuna estimada en 100 millones de dólares. Pero como no quería que su familia heredara tan fácil su dinero, en su testamento puso una cláusula en la que decía que los recursos pasarían a sus descendientes 21 años después de la muerte de su último nieto. El último superviviente de la tercera generación falleció en 1989, así que sus descendientes, los tataranietos, se repartieron la fortuna.